Jueves 21 de julio de 2022, soy Paloma Barreto y hoy estoy acompañada de Jairon Córdoba. Jairon, ¿cómo estás? Bien, Paloma, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias. Antes del desarrollo de nuestras informaciones electorales, por supuesto, vamos con los titulares. Jurado Nacional de Elecciones realizará mañana plenario con organizaciones políticas sobre compromisos del Pacto Ético Electoral. RENIEC entrega cuarta lista de fallecidos a la OMPE con más de 14.000 votantes. Y conozca en esta edición el estado de las listas de candidatos y candidatas para el gobierno regional de Ayacucho. Comenzamos rápidamente con el desarrollo de nuestra información. Más del 27% de votantes en nuestro país son jóvenes. Es por esa razón que ellos necesitan estar bien representados. En ese sentido, el Jurado Nacional de Elecciones impulsa un programa de formación política juvenil. Veamos. En alianza con Ashanti Perú y National Endowment for Democracy, el Jurado Nacional de Elecciones impulsa la convocatoria al programa Jóvenes en la Política, dirigido a candidatos y candidatas a las elecciones regionales y municipales 2022. Las postulaciones se realizarán hasta este martes 2 de agosto. En esa línea, el programa tendrá lugar los días 9, 11, 16 y 18 de agosto a través de clases virtuales. El espacio está dirigido a jóvenes entre 18 y 29 años que participen como candidatos o candidatas a nivel nacional y que hayan participado y articulado en espacios de promoción y defensa de los derechos humanos, fomento de la participación juvenil. Este evento se enfoca en fortalecer las capacidades de dichos jóvenes, candidatos a regidores y alcaldes municipales, consejeros regionales, vicegobernadores y gobernadores regionales en temas como políticas públicas de la juventud, participación y representación política juvenil, mecanismos de rendición de cuentas y el uso de redes sociales en campañas electorales. Para formar parte del programa lo podrán hacer ingresando sus datos en el formulario de postulación y los que cumplan con los requisitos serán contactados oportunamente por la coordinación del programa. Más de 45 comunicadores y periodistas fueron capacitados por el Jurado Nacional de Elecciones en el marco de las elecciones regionales y municipales de este año. El JNE, a través de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, promovió el taller informativo virtual para más de 45 periodistas y comunicadores por las elecciones regionales y municipales 2022. La ponencia estuvo a cargo del abogado experto en Derecho Electoral, José Naupari, quien absolvió preguntas de los profesionales en comunicación y periodismo. Para poder intercambiar puntos de vista, información o eventualmente resolver algunas dudas que puedan surgir en torno a lo que es el marco normativo de los procedimientos de inscripción de listas de candidatos, evidentemente respecto al tema de exclusiones, tachas, retiros, incluso renuncia de candidaturas, ¿no? Y también respecto al tema del contenido de las declaraciones juradas de hoja de vida de candidatos. Se trata de una iniciativa del ente comicial, la cual busca instruir en términos legales a los profesionales de la comunicación respecto a las elecciones que se celebrarán el próximo 2 de octubre. Durante la ponencia se explicó incluso las diferencias y competencias de los organismos electorales. Hay que reafirmar, OMPE es organismo autónomo, jurado es organismo autónomo. Si bien es cierto, el jurado resuelve las apelaciones contra las acciones de OMPE, el jurado no le manda a la OMPE. O sea, no es que el pleno del jurado o al doctor Salas Arenas le dice al señor Pedro Corbeto, si el señor Pedro Corbeto tiene que hacer, no. Cada uno tiene sus competencias legales. Además, se abordaron supuestos electorales referidos a la fiscalización de hojas de vida, las inscripciones y tachas a candidatos, las exclusiones y las cuotas electorales, o cómo obtener la información existente en los sistemas y plataformas del JNE. El taller se realizó el 20 y 21 de julio de manera virtual de 9 a 11 de la mañana. En la siguiente nota, sepa quiénes no pueden ser elegidos como miembros de mesa para el próximo 2 de octubre. Recordemos además que el día de mañana se realizará el sorteo de miembros de mesa.
La OMP anunció que este 22 de julio realizará el sorteo de miembros de mesa que ejercerán su labor el 2 de octubre en los comicios regionales y municipales, pero existen personas que no serán consideradas en dicho sorteo. El organismo electoral señala que no serán miembros de mesa los candidatos y personeros de organizaciones políticas, asimismo funcionarios y empleados que pertenecen al sistema electoral. Tampoco las autoridades políticas, miembros del Ministerio Público y Defensoría del Pueblo, aclarando que solo aquellos que realizan actividad de prevención del delito y supervisión electoral. Y finalmente, miembros de las Fuerzas Armadas, especificando que solo aquellos que realizan actividades relacionadas al desarrollo del proceso electoral y bomberos. El próximo hito del cronograma electoral está por realizarse y a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que sorteará a los titulares y suplentes de mesas de sufragio para los comicios de este año. Posterior a ello, a través de su página oficial, podremos conocer si somos miembros de mesa y acudir a ejercer nuestra labor cívica. El Jurado Nacional de Elecciones realizará mañana un plenario con las organizaciones políticas sobre los compromisos del Pacto Ético Electoral. Adelante. El Jurado Nacional de Elecciones, con la finalidad de que el Pacto Ético Electoral tome una mayor relevancia involucrando a la ciudadanía, a las organizaciones políticas y de la sociedad civil, realizará mañana el plenario con 2 organizaciones políticas para establecer los compromisos que serán firmados en la firma del Pacto Ético Electoral. La reunión contará con la participación de los representantes de los partidos políticos de Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Partido de Integración Social, Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Partido Democrático Somos Perú, Partido Frente de la Esperanza 2021, Partido Morado, Partido Patriótico del Perú, Partido Nacional Perú Libre, Podemos Perú y Renovación Popular. El primer pacto electoral fue suscrito en el año 2005 para las elecciones generales del 2006 y a pesar de haber transcurrido 17 años desde la suscripción del primer pacto, continúa estando vigente en cada proceso electoral, gozando del respaldo ciudadano y del reconocimiento de las organizaciones políticas. El actual contexto social de nuestro país requiere de espacios de diálogo y consenso que contribuyan a una convivencia democrática sólida y con ello promover el deber de informar de las organizaciones políticas y el deber de los ciudadanos a informarse, promoviendo el voto informado de las y los electores. Por ello, la reunión, que se realizará de manera virtual, finalizará con la entrega de compromisos del pacto electoral vigentes para las elecciones regionales y municipales 2022. Ahora conozca qué es la propuesta del Pacto Ético Electoral, la que se basa precisamente en la tranquilidad y el respeto democrático. Las elecciones convocan a los ciudadanos a ejercer su derecho de delegar poder a quienes los representarán en los poderes ejecutivo, legislativo, en municipalidades, gobiernos regionales y en el Parlamento andino. Esto ocurre cada vez que se vive un año electoral como el 2022. Es la reflexión del historiador Miguel Arturo Seminario. Un año electoral en el cual se espera que los candidatos realicen una campaña segura, tranquila y sin violencia. Seminario recuerda a uno de los gestores de la propuesta de un pacto ético electoral, Luis Antonio Eguiguren, piurano, humanista, magistrado y senador de la República, que tentó la presidencia de nuestro país en 1936. Además, interesado por la necesidad de una tradición diplomática en el Perú. Luis Antonio Eguiguren, como candidato en aquellas elecciones, planteó que todos los candidatos se comprometieran a que las elecciones constituyan la expresión real de la soberanía nacional, sin fraude ni atropellos, y que todos acuerden respetar los resultados, y los que no ganaban se comportarían como opositores con cuestionamientos al gobierno, pero sin violencia, es decir, continuo y moderación. Su propuesta contaba con la aprobación de la ciudadanía en el Perú, ya que para Eguiguren los candidatos, al margen de su ideología, deben dignificar la contienda electoral por todos los medios posibles, y sobre el gobierno, este debería aparecer como el garante al respeto de la libertad de prensa, de opinión, de reunión y de emisión del voto, los mismos en los que se insiste actualmente.
Posteriormente, el magistrado Piurano Eguiguren obtuvo los votos del Perú, pero su triunfo no fue reconocido, quedando fuera de la contienda electoral. Años después, recordamos cómo fue el inicio de tener en cuenta la necesidad de un pacto ético en medio de una campaña electoral, lo que dará bases a los ciudadanos para ser testigos de una competencia transparente en aras de mejorar los procesos electorales en el país y de generar espacios de diálogo y desarrollo de debates. El historiador Seminario refiere que personajes de nuestra historia nacional como Eguiguren marcaron hitos que hoy seguimos incentivando para garantizar un proceso electoral signado por la justicia, la verdad y porque así lo espera la ciudadanía en general. Ahora, Jairon Córdoba tiene información importante sobre la participación histórica de las organizaciones políticas en nuestro país. Jairon. Así es, Paloma, tenemos esta información relevante en el contexto de las elecciones regionales y municipales 2022. Pero tenemos ya en pantalla el número de organizaciones políticas que participaron en las diferentes elecciones subnacionales que se han realizado en nuestro país. Y tenemos el primer dato, se trata de las elecciones regionales y municipales del 2002. 1.503 organizaciones políticas participaron durante aquel proceso. Después, en el 2006, también en las elecciones regionales y municipales, 555. En el 2010 fueron 567 y fue bajando a partir de ese año. En las elecciones regionales y municipales del 2014, por ejemplo, Paloma, participaron 412 organizaciones políticas, mientras que en el 2018 153 y en el 2022 son 147 organizaciones políticas que van a participar durante este proceso. El número durante los años ha ido bajando. La gente se preguntará, Paloma, pues, si esto afectará o no afectará a la democracia de nuestro país. Hay algunos expertos que señalan que a menos organizaciones políticas se consolidan justamente los partidos políticos y en este caso también los movimientos regionales. El paso de la historia nos revelará qué sucederá en términos de nuestra democracia. Esta es la información, Paloma, que tenemos el día de hoy. Importante aclaración, Jairon. Además, recordemos que esta es la primera vez que en las elecciones no van a participar las organizaciones locales que antes se tenían. Muchísimas gracias, Jairon. Nosotros seguimos con el desarrollo de la información porque la comisionada de la ONU sobre derechos humanos, Michelle Bachelet, en nuestro país indicó que el papel de las autoridades electorales es fundamental para la democracia. Veamos. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, durante su visita a nuestro país, señaló que el papel de las autoridades electorales de nuestro país es fundamental para proteger la democracia. La polarización se ha profundizado en los últimos meses y hay indicios preocupantes de que los movimientos antiderechos están ganando terreno. Me preocupa el discurso de odio contra adversarios, migrantes y otros. La discriminación y la violencia pueden exacerbarse durante las elecciones locales y regionales que se celebrarán en octubre. Y el papel de las autoridades electorales del Perú es fundamental para proteger el espacio democrático en el contexto actual. Los periodistas también desempeñan un rol crucial, pero se enfrentan a hostigamiento en el desempeño de sus funciones, especialmente las mujeres periodistas. Muchas de las personas con las que me he reunido estos días han subrayado que solo la acción de todos los sectores puede evitar el retroceso en el respeto y la consecución de los derechos humanos. Bachelet también advirtió que la discriminación y la violencia pueden exacerbarse durante las elecciones locales y regionales que se celebrarán en octubre próximo. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se reunió con el jefe de la OMPE, Piero Corvetto. Y como cada día vamos a revisar el estado de las listas de candidatos y candidatas para las elecciones regionales y municipales 2022. En este caso hablaremos de una región en específico. Jairon, ¿de qué región se trata? Una región muy importante, se trata de Ayacucho. Hoy tenemos el dato del estado de listas de candidatos y candidatas justamente para el gobierno regional de Ayacucho. Y tenemos ya en pantalla la primera imagen. El estado de la lista es admitido. Se trata del movimiento regional Agua,
con Pavel Bellido Miranda. En segundo, Alianza por Nuestro Desarrollo con Reynold Pichardo Ramos. El movimiento regional gana Ayacucho en tercer lugar con Richard Prado Ramos. Todas estas listas están en estado admitido. En la siguiente lámina podemos ver el cuarto lugar con Alianza para el Progreso con Sonia García Bendezú. En quinto, Partido Frente de la Esperanza 2021 con Richard Ortega Quispe. Y por último, el Partido Democrático Somos Perú con Nilda Villavicencio Flores. El estado de las listas admitido. En la última lámina tenemos al movimiento regional Guarillacta con Wilfredo Oscorima Ñuñe, quien tiene el estado de lista de tacha en trámite. Esta es la información que tenemos justamente para el gobierno regional de Ayacucho. Ahora sí, vamos con imágenes de esta bella región. El Jurado Nacional de Elecciones, a través de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, realizó la conferencia Cómo enfrentar la corrupción en la política. La Escuela Electoral y de Gobernabilidad continúa con el ciclo de conferencias Herramientas para un buen gobierno. Esta vez tuvo como ponente a la politóloga Denise Rodríguez Olivari, quien expuso sobre cómo enfrentar la corrupción en la política. Muchas personas identifican cualquier tipo de comportamiento poco ético como algo corrupto, y eso no es así. Entonces, para tener en cuenta qué podría constituir o no corrupción, que de hecho varía entre países, porque la corrupción está regulada por nuestro ordenamiento jurídico, los ordenamientos jurídicos varían de país en país. Pero teniendo en cuenta una versión, digamos, más maximalista, habría que entender, 1, las instituciones involucradas en este intercambio corrupto. 2, qué agentes están involucrados, las personas, ¿no? Las partes. 3, el tipo de intercambio corrupto que se da. 4, el volumen del intercambio, cuánto dinero se está dando, cuáles son las repercusiones de esta acción y finalmente quién es el beneficiario final de esta acción. Asimismo, en el ámbito electoral señaló que actualmente no existe una conciencia de reportar gastos por parte de las organizaciones políticas. No hay una conciencia de reportar gastos de campaña a tiempo. Estamos viendo, ese es el estado de presentación de las hojas de los candidatos congresales. Y vemos que no hay un tipo de accountability o rendición de cuentas desde la organización política central hacia sus candidatos. Ninguno tiene el control suficiente como para hacer que rindan cuentas, digamos, a nivel integral. En la misma presentó un mapa de las principales regiones que evidenciaron mayor gastos de campaña. El tema de corrupción se está volviendo mucho más complejo y nos presenta que el problema es bastante global, como hemos visto al inicio de la presentación, y también bastante regional, ¿no? Vemos que hay presencia de más dinero en campaña y de flujo de dinero de política en algunas regiones que en otras. Entonces, habría que poner la lupa también en estas regiones por sobre el resto. Finalmente, señaló las mejoras en el ámbito electoral para la prevención de la corrupción en la política. Un gran paso para reducir los gastos de campaña, como les mencioné, es la prohibición de campañas electorales en medios de comunicación. Eso ha sido un gran paso. Lo que tenemos que hacer es, no es suficiente, pero sí es bastante útil, bajar cada vez más los topes para tener campañas más austeras. Mientras más dinero hay, es más difícil controlarlo. Igual veamos que con las campañas austeras se nos cuelan cosas por ahí, pero me parece que un tema de control, reducción y modificación del dinero que ya se les da a algunas organizaciones sería óptimo. Después de que la Feria Internacional del Libro de Lima cerrara, producto de la pandemia, vuelve este año y el Jurado Nacional de Elecciones tiene nuevas publicaciones. Adelante. El JNE participará en la 26ª edición de la Feria Internacional del Libro de Lima, que se realizará del 22 de julio al 7 de agosto. Una de las nuevas publicaciones es Desinformación Electoral y Retos para la Democracia, que será presentada
el martes 26 de julio a las 3 de la tarde. El día miércoles 3 de agosto a las 4 de la tarde se presentará el libro Ciudadanía y Electorado del Bicentenario, perfilando el voto durante las elecciones generales 2021. Ambos textos fueron editados por el Fondo Editorial del Jurado Nacional de Elecciones y estarán disponibles en el módulo que dispone el órgano electoral en la Feria del Libro. La feria es organizada por la Cámara Peruana del Libro y se llevará a cabo en el Parque Próceres de la Independencia en la cuadra 16 de la avenida Salaberry en Jesús María. Estamos próximos a celebrar la 26ª Feria Internacional del Libro de Lima. Para más detalles, hoy nos encontramos con el presidente de la Cámara Peruana del Libro, el señor Willy del Pozo. Señor del Pozo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. A ustedes, muchísimas gracias por esta invitación y un saludo afectuoso para toda su lectoría y para toda su audiencia. Estamos próximos a celebrar la 26ª Feria Internacional del Libro de Lima, esta feria tan esperada y que lamentablemente por el contexto de la pandemia se ha realizado de manera virtual en los años anteriores. Para que nos den más alcances, más detalles, hoy nos encontramos con el presidente de la Cámara Peruana del Libro, el señor Willy del Pozo. Señor del Pozo, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Un saludo muy afectuoso a toda la audiencia y encantado de brindarles esta entrevista para conversar de algo que nos atañe y nos gusta a todos los amantes de la lectura en nuestro país y a los amantes de la Feria Internacional del Libro, que en esta oportunidad, como bien lo has mencionado, vuelve a retomar su espacio habitual, la geografía que nos ha acompañado durante los últimos años, es decir, el Parque de los Próceres en el distrito de Jesús María. Muy complacidos de volver a retornar a nuestro escenario habitual. La Feria del Libro de Lima abrirá sus puertas del 22 de julio al 7 de agosto. ¿Cuál es el reto de volver a la presencialidad? Bueno, como ha sido tradición durante los últimos años, nuestra Feria Internacional tiene 17 días y pues bueno, en esta oportunidad vamos a aprovechar ese tiempo para retornar a lo que nosotros ya estábamos bien posicionados a nivel regional. Recordemos que las ferias importantes que desarrollan en nuestros países vecinos son la de Buenos Aires, la de Santiago, la de Bogotá, y bueno, seguimos siempre el patrón de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en el cual estuvimos invitados el año pasado. Viendo cómo se ha desarrollado el panorama en las últimas ferias que se han hecho en nuestros países vecinos, pues la verdad es que hay una muy buena expectativa generada no solamente por quienes organizamos la feria, sino por quienes participan y también por todo el público lector que ha tenido estos 2 años de ausencia de la feria y que creo yo que va a estar motivada y con muchas ganas de participar. Recordemos que nuestras ferias siempre se ha caracterizado por una gran cantidad de actividades culturales. En esta oportunidad van a ser más de 600 las actividades culturales que nos van a acompañar en 6 distintos auditorios. Una cifra para nada desdeñable, pensando que nos encontramos aún todavía con estragos de lo que viene a ser la pandemia y por lo tanto es un gran esfuerzo por parte de todos los que estamos en el circuito de los libros para poder brindar este tipo de actividades. Por otro lado, recordemos que también al final de cada feria se organizaban los conciertos en vivo. En esta oportunidad se van a desarrollar al aire libre como final de fiesta y también los días de jornadas profesionales en los cuales van a poder intercambiar, interrelacionar convenios institucionales, ya sea con instituciones del Estado, con empresas privadas comercializadoras del libro en otros países y las propias editoriales independientes que puedan poder desarrollar algún tipo de coedición o cesión de derechos a otras. Claro, señor del Pozo, para esta feria, ¿cuántas personas se espera recibir? Recordemos que en las versiones anteriores y viendo que existía siempre un incremento constante, en la versión de Mario Vargas Llosa superamos el 500 millones de visitas, estamos hablando del 2019. Obviamente sería para nosotros un éxito continuar con esa misma cantidad de público, ¿no? Ese sería el esperado. Pero recordemos que también estos
retos que se presentaron en las ferias vecinas, optaron por llegar por lo menos a un 70 o un 80% de esa métrica establecida en el año 2019. Si nosotros conseguimos ese 70 y el 80% del año 2019, pues nos vamos a dar por muy satisfechos. Señor del Pozo, las entradas ya están a la venta, ¿y cuáles serían los precios? Recordemos que por temas de pandemia tenemos esta oportunidad de poder adquirirlos con tiempo en la página de Atrápalo. Los precios hemos tenido el acierto, creo yo, de bajarlos. En esta oportunidad van a costar de lunes a jueves 3 soles. Recordemos que los precios de las ferias rondaban los 7 soles. Entonces los fines de semana van a costar esos 7 soles los viernes, sábados y domingos. Los 3 soles son para estudiantes, para profesores, y el precio establecido va a ser el de 5 soles para los días de lunes a jueves. Qué bueno que se tenga un precio tan accesible. Señor del Pozo, ¿cuáles son los autores que participarán? Y respecto a la invitación de un país que se hacía año tras año, ¿también se tendrá este año un país invitado? Recordemos que en la última, antes de la pandemia, se realizó el Universo Vargas Llosa, pero años anteriores siempre tenía la presencia de un país invitado con una delegación representativa de estos. En los 2 años de pandemia nosotros hicimos ferias itinerantes, contando con presencia sobre todo de países latinoamericanos a través de la virtualidad, hasta que concretamos la última, la Feria del Bicentenario en el distrito de Miraflores, en la que ya contamos con presencia física de varios autores, sobre todo latinoamericanos. En esta oportunidad, en la 26ª Feria Internacional del Libro, el país invitado es Portugal, que viene con una delegación encabezada por José Luis Peguisotto. Vienen también ilustradores y autores de literatura contemporánea entre periodistas, como por ejemplo Alfonso Cruz, Ana Filomena Amaral, André Letria, Carla María de Almeida, David Machado, entre otros. Esa es la delegación que más o menos va a conformar al país invitado, que es Portugal, pero también vamos a tener a otros invitados internacionales de distintos otros países, como Colombia, como México, como España, como es el caso, por ejemplo, de David Roas y Juan Casamayor, que vienen de España. La literatura juvenil va a estar representada por Mariana Palova de México y por Claude Gong de China. De un tiempo a esta parte hemos visto una efervescencia muy interesante, muy significativa en el interés de la juventud por estos libros, y siempre con nuestras líneas temáticas como son la ciencia, el microrrelato, las mesas redondas de actividades que queremos contar. Incluso también ustedes como Jurado Nacional de Elecciones van a tener 3 actividades importantes dentro del marco de la Feria Internacional del Libro, que tiene que ver con los procesos electorales, la desinformación electoral y retos para la democracia. También tenemos otra presentación de ustedes, como es la élite inclusiva, y la ciudadanía y el electorado del Bicentenario. Va a haber temática para todos los gustos, y eso creo que es lo importante de nuestra feria, dar cabida a distintos agentes culturales de todos los rubros, desde la gastronomía, pasando por la literatura infantil hasta... Así es, señor del Pozo, es importante en todo caso recuperar estos espacios que lamentablemente por el tema de la pandemia se habían visto reducidos, más no perdidos. Entonces vamos a hacer la invitación final y promover la lectura y finalmente la compra de los libros a través de la Feria Internacional del Libro. Bueno, han sido 2 años difíciles para nuestro país, difíciles para todos nosotros. A veces el silencio nos ha carcomido las entrañas y es momento de dar la voz, de levantarla culturalmente hablando, literariamente hablando, para que los libros sigan circulando por nuestros hogares, sigan circulando por nuestra ciudadanía y nos haga unos ciudadanos más ejemplares, unos ciudadanos más instruidos en todas las materias que conlleva el saber en nuestra formación. Así es. Listo, invitados están todos ustedes a asistir a la Feria Internacional del Libro, como bien ya lo dijimos, del 22 de julio hasta el 7 de agosto en el Parque de los Próceres de la Municipalidad en el Distrito de Jesús María. Ahí estaremos. Muchísimas gracias, señor del Pozo. Hasta una próxima oportunidad. Un fuerte abrazo. Saludos. Gracias. Gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa. Volvemos.
En el Perú hay un tema muy importante. Las personas creen que es muy grave la desigualdad económica que existe aún entre ricos y pobres. Hay un estudio que acaba de ser publicado por el Instituto de Estudios Peruanos y la Oxfam. Adelante con información. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, 6 de cada 10 personas creen que la pobreza se incrementó en los 2 últimos años, que coinciden con la llegada de la pandemia de COVID-19. La encuesta lo que te dice es que la mayoría de personas han mejorado su situación con respecto a la de sus padres. O sea, ha habido este proceso en los últimos años. Eso es cierto, más del 50% te dice que está mejor que sus papás. Pero por otro lado, sí te dice que la diferencia entre ricos y pobres es muy grave y que además en los 2 últimos años, que justo coinciden con lo de la pandemia, esta diferencia se ha incrementado. La encuesta también se mide la percepción en torno a la evasión tributaria. Un porcentaje bastante alto considera que las personas ricas y las empresas ven la manera de no pagar impuestos. La mayoría piensa que los peruanos, las empresas y los más ricos evaden los impuestos. 68% que los peruanos ven la manera de no pagar, 81% que las empresas ven la manera de no pagar y 83% que los más ricos ven la manera de no pagar. Finalmente, otro factor asociado a la mejora de la situación económica, de acuerdo a la percepción de los encuestados, es hablar bien el castellano. A juicio de las investigadoras, esto evidencia la discriminación que hay en el país. Jaron, antes de despedirnos es preciso recordar que hoy es el Día Mundial del Perro. ¿Y por qué se celebra esto? No solamente para recordar a uno de los mejores amigos del hombre, sino también para concientizar a las personas de la necesidad de darles una vida digna y además tomar acción ante la inmensa cantidad de perritos que lamentablemente se encuentran en situación de calle. Es importante este día reflexionar justamente porque es una responsabilidad. Esto hay que tomarlo muy en serio porque justamente cuando se tiene a una mascota hay que darle los cuidados necesarios para que pueda vivir. Efectivamente, y también recordar que no se deben comprar perros, sino se debe tratar de adoptar, porque tenemos la data de que el 70% de los perros en el mundo lamentablemente no tienen un hogar y nosotros le podemos dar una vida mejor. Claro que sí. No hay tiempo para más, nos despedimos. Para mayor información puede vernos nuevamente en el canal 516 de Movistar y también a través de las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones. Efectivamente, los dejamos con imágenes de Ayacucho. Permiso.